Si googleamos cuál es la ópera más popular, la Bohème aparece siempre en el top 5 de todas las listas. Puccini la escribió en 1896 en el estilo del verismo, que venía de la palabra vero, verdadero, y que quería contar historias que le pudieran suceder a cualquier persona que estuviera sentada en el público. Porque al final del día, la Bohème es una historia de amor y amistad en la París de los bohemios de 1840, con un pequeño agregado de enfermedades invernales y ciertos problemillas comunicacionales en las parejas. Pero esta supuesta sencillez le trajo a Puccini en su momento muchas reseñas negativas, y un crítico llegó hasta decir que la ópera iba a ser completamente olvidada y no iba a pasar a la historia. Creo que podemos decir hoy en día, siendo una de las óperas más populares, que llena todos los teatros, que inspiró películas e incluso uno de los musicales más exitosos, que ese crítico no era buen crítico. Pero cuidado, porque atrás de lo que se ve como una historia muy sencilla se esconden tópicos muy profundos y existenciales, que Puccini logra sacar a la superficie gracias a una composición musical compleja, detallada y muy intencional. Es un poco como esos caramelos que parecen algo muy simple, pero cuando uno ve la cantidad de capas y pasos que hay que hacer para llegar a ese simple caramelo, ¿se te vuela la cabeza? La Bohème es ese caramelo. Solo que además te hace llorar. Así que vamos a ver cómo la contraposición de lo sencillo y lo complejo hace que la Bohème sea una de las óperas más populares y queridas de todos los tiempos. Soy Ana Castro-Grinstein de How I Met the Opera en colaboración con Les Arts Valencia. Nuestro protagonista es Rodolfo. Rodolfo es escritor, apasionado por el arte, pero lamentablemente no llega a fin de mes y comparten un departamentucho en el medio del invierno de París con otros artistas pobres que tampoco llegan a fin de mes: Marcello, el pintor, Jonard, el músico, y Colline, el filósofo. Y ya desde la primera nota podemos reconocer uno de los recursos musicales que Puccini va a usar en toda la ópera, que son los leitmotivs o temas, que son temas, melodías asociadas a un personaje en particular o a una temática en particular, que pueden aparecer cantados o solamente en la orquesta y que pueden estar expresados por la persona o la situación que representan o por alguien más que está haciendo una referencia a dicha persona o situación. Tomemos por ejemplo el primer tema que escuchamos con el que abre la ópera, que es el tema de los bohemios. Es un tema temperamental, caótico, rítmico, que describe un poco la energía de estos artistas jóvenes compartiendo todos un cuartucho en el medio de París. Y como este tema hay muchísimos. Está el tema de Rodolfo, el tema del Café Momus, el tema de Mimi, etc. Y todos estos temas complementan y acompañan la acción. Pero hay otro recurso, otro truquito que Puccini utiliza, que es súper efectivo, especialmente para hacerte llorar desesperadamente, que es contrastar ciertos comentarios o acciones que parecen sencillas con una música muy intensa y expansiva para un poco mostrarnos qué hay detrás de ese comentario. Por ejemplo, en la famosa aria de Mimi. Cuando todos los bohemios están por irse al Café Momus, Rodolfo conoce de casualidad a Mimi, su vecina, que le toca la puerta para pedirle luz para la vela porque se le apagó la vela. Rodolfo le presta la luz, pero después ella pierde la llave y él no encuentra la llave. Y después de esto Mimi se desmaya porque tiene una tos incontrolable, que ya sabemos que en la ópera no es un buen indicio. Se terminan enamorando y acá es donde Mimi se presenta, le cuenta a Rodolfo sobre su vida, cómo vive una existencia muy tranquila como costurera y disfruta de las pequeñas cosas. La música acompaña con cierta ligereza y un rango vocal acotado, hasta que Mimi le comenta que los primeros rayos de primavera entran por la ventana de su casa. Comentario que parece algo insignificante, quizás casual, pero escuchemos la música que Puccini le escribe a este comentario. Y esto nos cuenta una gran verdad sobre Mimi, sobre su soledad, sobre cuán pocas cosas hay en su vida que tiene que adjudicarle a estos pequeños detalles un significado emocional tan grande. Y esta es la compleja sencillez que hace que nos toque esa fibra emocional, porque si no uno se pregunta, ¿por qué estoy llorando desesperadamente si solo me está hablando de un rayito de sol que entra por la habitación? Bueno, esta es una de las cosas que Puccini podía hacer
a la perfección. Otro gran ejemplo de algo muy sencillo hecho de manera muy compleja es el comienzo del acto 2, en el cual todos los bohemios deciden ir junto con Mimi a tomar algo al Café Momus. Y acá se ve todo el bullicio del mercado, la gente vendiendo cosas, ofreciendo frutas, los niños corriendo. Y para que todo esto se pueda ver como una sencilla escena costumbrista de las calles de todos los días, Puccini escribió una partitura súper compleja, llena de comentarios puestos en lugares específicos para asemejar el caos y el desorden de una calle. En el bar Momus conocemos al otro personaje importante que es Musetta, la exnovia del amigo Marcello Pintor, y que para el final del acto 2 terminan reencontrándose Marcello y Musetta y volviendo a ser pareja, y Mimi y Rodolfo reforzando su amor. Para enterarnos en el acto 3 y en el invierno más crudo que Rodolfo y Mimi están teniendo problemas. Y acá es donde aparecen esos problemillas comunicacionales de los que hablaba antes, porque se nos cuenta al principio que Rodolfo y Mimi están teniendo problemas porque Rodolfo es celoso y Mimi coquetea con otros. Pero Marcello, como todo buen amigo, termina sacándole la verdad, que es que Rodolfo tiene miedo porque Mimi está muy enferma y él no puede ofrecerle un cuartito con calefacción. Mimi escucha esto y deciden separarse en buenos términos. Marcello y Musetta también terminan peleándose, aunque eso era bastante más predecible. Pero acá quiero mencionar algo que hace que la ópera sea tan popular, y esto es gracias a los libretistas, que es el lenguaje. La ópera también tiene un gran contraste entre momentos de mucha poesía, de sentimientos muy profundos, y momentos como la pelea entre Marcello y Musetta, en el que se dicen las siguientes cosas, y cito: pintorucho de bodega, serpiente, sapo, bruja. Grandes palabras si las hay. Y finalmente en el acto 4 Mimi vuelve a Rodolfo ya terminalmente enferma en sus últimas horas para básicamente morir a su lado. Juro que hay algunas óperas que terminan bien, lo juro, existen. Y acá quisiera hablar de esa última escena, de la muerte de Mimi, porque Puccini nos va llevando a través de la perspectiva y del punto de vista de los diferentes personajes. Empieza con Mimi cantando uno de los temas del primer acto que hace referencia a las manos frías, a la enfermedad, y mientras Mimi se va quedando sin energía y finalmente fallece, el tema se corta en la mitad. Después el punto de vista pasa al público. Nosotros nos enteramos antes que nadie que Mimi falleció gracias a un único acorde en los bronces. Mientras todos los personajes se van dando cuenta de a uno que Mimi falleció, pasamos al punto de vista de Rodolfo, que piensa que está simplemente durmiendo, y entonces escuchamos una melodía dulce y pacífica. Cuando Rodolfo empieza a notar que todos lo miran raro y en una perfecta economía de recursos pucciniana, Rodolfo grita un texto hablado sin ninguna música. Y finalmente Rodolfo se da cuenta que Mimi murió y escuchamos uno de los temas más bellos de la ópera en su máxima expresión orquestal y expresiva. Si con todo esto que les conté no tienen ganas de ir corriendo a Les Arts Valencia a ver La Bohème, yo no sé qué decirles. Es una ópera excelente para ver por primera vez y obviamente para seguir viendo una y otra vez. Así que espero que la disfruten y nos vemos en el próximo video.